Mi gente, no me lo van a creer, es la tercera vez que estoy tratando de grabar este video y yo creo que hay un poder supremo que no me está permitiendo aquí a grabarlo, pero vamos a intentarlo por tercera vez. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en cuanto a la generación traslapada y también en cuanto a los 144,000. Así que vamos a hablar toda la ideología de estas dos cosas y empecemos. Para empezar, yo creo que ya no le puedo dar tanto detalle como le di en los otros dos videos porque ya estoy cansada. Pero voy a tratar de resumirlo y hacerlo lo más simple posible para que ustedes lo puedan entender. Primeramente, ¿qué son los 144,000? Y es que si tú no eres testigo de Jehová, tú no tienes idea de esta información. Los 144,000 para los testigos es una cantidad específica de personas que van a ir a reinar con Jesús en los cielos. Básicamente hay dos grupos. Hay el grupo de las otras ovejas, que es el grupo pequeño, el grupo escogido, los 144,000, y el resto que es la gran muchedumbre. Déjenme tomar un poquito de café que estoy con sed. Y el resto de la gran muchedumbre tienen como esperanza vivir en la tierra, un paraíso. Mientras que los 144,000, el objetivo de ir al cielo es de gobernar al lado de Jesús. ¿De dónde sacaron esta cifra? Básicamente la sacaron de Revelación, Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 4, donde menciona de que hay 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y cabe recalcar que la misma Biblia dice de dónde salen esos 144,000. Y dicen que 12,000 salen de la tribu de Judea, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad. O sea que son específicos. Y si uno cuenta los 12,000, llegan a la cifra de 144,000. Fácil. Pero los testigos no toman en cuenta el resto de los versículos que son literales y los hacen simbólicos. Pero el 144,000, la cifra la hicieron literal. Entonces, ¿cómo puede uno saber si es ungido o no? Lo cierto es que no hay forma de probar si eres legítimamente ungido o no. Y esto, para que ustedes los puedan entender, yo quiero preguntarles. Si ustedes tuvieran una enfermedad y a ustedes les toca ir a un doctor, y el doctor viene y les dice: yo soy cirujano especializado con experiencia de décadas, yo soy legítimamente un doctor, ¿ustedes se operarían con él? Probablemente, pero dirían, ¿no? Ok, ¿en qué hospital trabaja? ¿Es realmente un buen doctor? La mayoría lo que haría es una investigación. ¿Tiene título? ¿En qué universidad se graduó? Si está trabajando en un hospital es porque está respaldado por el hospital. Y si no lo saben, muchos de estos doctores necesitan hasta seguro para tener licencia, aún teniendo su certificación. Entonces tiene que haber respaldo y prueba de que es un doctor. Si uno quiere ir a una universidad y estudiar, la universidad tiene requisitos y dice: tienes que mostrarnos quién eres y si realmente puedes estudiar, cuáles son tus notas, para ver si te podemos aceptar, si te podemos creer. Si tú quieres comprar una casa, ¿qué es lo primero que te pide el banco? ¿Dónde están sus ingresos? Vamos a ver si tiene ingresos suficientes que usted pueda tener esta casa. Todo en esta vida requiere pruebas. Sin pruebas no hay nada. Mismo Jesucristo, los apóstoles y los profetas que se muestran en la Biblia tenían que tener el respaldo divino. Jesucristo, cuando se bautizó, ¿qué hizo? Tuvo el Espíritu Santo en forma de paloma y hasta el cielo se abrió y mismo Dios le dijo: este es mi hijo. Cuando los profetas decían que iba a suceder algo, ¿cómo tenían el respaldo divino? Porque sucedían las cosas, tenían la ayuda divina. Porque el Espíritu Santo y Dios no se quedan cortos cuando tienen que ver con su poder, hacen que suceda. Cuando Jesucristo le dio a sus apóstoles Espíritu Santo también, después de que Él murió, sus apóstoles también pudieron hasta hablar en lenguas y hacer milagros, igual que su maestro. Ahora, mostrando eso como ejemplo y a la misma vez mostrando el ejemplo que yo les puse del doctor, vamos a compararlo.
¿Cómo los testigos ungidos demuestran que ellos son ungidos? ¿Qué respaldo ellos tienen para autoproclamarse ungidos? La cosa es que cualquier persona puede decir, yo tengo esperanza celestial, yo me voy a ir con Jesús al cielo. Ok, pero ¿cuál es su prueba? Si no tiene prueba, ¿es legítimamente ungido? ¿Podría ustedes creerle a un doctor que dice, yo soy doctor, soy abogado, soy ingeniero, pero no tiene ningún hospital que lo respalde, no tiene ningún título, ninguna certificación? Obviamente que no. Lo mismo sucede con esta organización, porque a través de los años han habido, específicamente desde 1914, han habido ungidos que se han autoproclamado como ungidos sin ninguna prueba, y ellos le tienen tanta importancia a este número que en los anuarios, ahorita solamente tienen desde 1970 en adelante, siempre ponían la información de los que participaban en los emblemas. Para los que no saben o no son testigos, la única forma en que los testigos han podido como ver los números de cuántos ungidos existen en la tierra es a través de los que participan en comer los emblemas en el memorial o en la conmemoración. Los testigos celebran una vez al año la muerte de Jesucristo y como tal ponen el pan y el vino y recuerdan lo que sucedió ese día de su muerte. Pero solamente los que participan del pacto, o sea, los que tienen esa promesa de reinar con Jesús en el cielo, son los que comen del pan y el vino en representación de su cuerpo y su sangre. ¿Es lo que yo creo? Absolutamente no. Pero eso es lo que ellos creen. Entonces ellos solamente cuentan a las personas que participan de estos emblemas. En el año 2000 habían solamente 8.661 ungidos o personas que participaron de los emblemas, lo que significaba que había 135.000 ungidos de los 144.000 que ya estaban muertos, o sea, ya no estaban en esta tierra porque obviamente no comieron de los emblemas, pero el resto, los 8.000, todavía estaban en la tierra. Un número relativamente pequeño comparado desde 1914 hasta 2023, hasta 2020, que comparado con 106 años. Ahora, en el año 2023, el año pasado, el informe salió de que habían 22.300 ungidos. El número drásticamente aumentó. O sea, han pasado 110 años desde 1914, pero en vez de bajar el número, ha aumentado. Y si nosotros ponemos 22.000 a la cifra más que ya estaba, que eran 135.000, estamos por 157.000 ungidos. O sea que ya pasaron los 144.000. Pero ¿por qué nadie explica, nadie investiga, nadie habla de esta información dentro de los testigos? Porque a ellos no les conviene. Más bien lo que van a hacer es despertar a más gente si empiezan a indagar en cuanto a los ungidos y cómo demostrar que son ungidos. Porque no hay forma. Ni tanto cualquier publicador en la congregación que se autoproclame ungido puede demostrarlo, como tampoco ninguno del cuerpo gobernante. Yo les reto a cualquier testigo que diga no, que son ungidos, ok, que lo demuestren. ¿Cómo? ¿Cómo pueden demostrar que tienen el respaldo divino? ¿Ustedes creen que Dios no podría demostrarlo? Y sería fácil. Vamos a decir que por un segundo los testigos de Jehová son la religión verdadera. Ok, que inclusive Dios no les pueda demostrar en su mismo grupo a ellos mismos que son ungidos. ¿Cómo? Entonces Dios no tiene poder. ¿Y por qué tantas asambleas que hacen, tantas reuniones al año? Una simplemente que hagan para que se junten todos los ungidos, nunca ha habido. Supuestamente son hermanos espirituales, ¿verdad? Son hermanos que van a ir entre ellos a reinar con Jesús. ¿Por qué nunca han tratado de siquiera una sola vez juntarse en la historia todos los ungidos en el mundo? Nunca lo han hecho, ni nunca han tratado siquiera de hacer. Otra cosa es que la mayoría son hombres y americanos. No he visto nunca ungidos de color, asiáticos, mujeres, y mucho menos ungidos que estén fuera de la organización. Eso es imposible. Todos los ungidos son
de los testigos de Jehová. ¿Qué clase de Dios es, verdad? Que solamente escoge a personas de esta organización, no escoge a nadie más, solamente testigos y hombres y americanos. Entonces eso dice mucho de la organización en sí. Ahora vamos a explicar, ya entendimos de la parte de los ungidos, quiénes son y quiénes dicen ser ellos, se autoproclaman y qué pruebas tienen de que son ungidos. Ninguna, no hay ni una sola. No hablan en lengua, no profetizan, no hacen milagros, no tienen comunicación directa con Jesús ni con su Padre. O sea, son igual que tú y yo. Lo único es que ellos se dicen ser que van a ir celestiales o van a ir al cielo. Ahora, ¿qué pasa con la generación y por qué es tan importante entenderla? Antes de explicar lo que para los testigos significa la generación, vamos a explicar primero lo que dice la Real Academia Española. Dice de que una generación es un conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad, o sea, la generación de nuestros padres, por ejemplo. Y dice de que es un conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibiendo educación e influjos culturales y sociales semejantes, adaptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. ¿Qué quiere decir esto en palabras básicas? Que una generación es un conjunto de personas que han nacido y crecido y posiblemente muerto en la misma época. Todos los que nacieron en ciertos años, vamos a poner la fecha de ellos, 1914. Para 1991, 90, ya la mayoría debería haber tenido como que 100 años por ahí. Entonces, toda esa época de personas que han nacido, crecido y han muerto sería una generación. Mismo los testigos dicen eso. Dicen en el Perspicacia que la palabra generación se emplea con referencia a personas que viven en un tiempo en particular. No puede determinarse exactamente el tiempo, aunque se entiende que está dentro de unos límites razonables, porque no pueden ser como 800 años y ser la misma generación. Inclusive la generación de mis padres no es la misma que la mía. Ya yo soy otra generación. Entonces ellos dicen exactamente lo mismo. Estos límites estarán determinados por la duración de la vida de la gente de ese tiempo. Para los 1914 y esa época en adelante, la duración de la vida de las personas no era tan larga, porque no tenían la tecnología para extender la vida tan larga como ahora. Ahora estamos viviendo hasta los 80, 90 o 100. Dame 180, 90 los más fuertes. Para esa época estaban muriendo entre los 50 y los 60, nada más. Entonces esa generación inclusive estaba muriendo más rápido, pero había algunas excepciones donde las personas vivían un poco más, que fue uno de sus ungidos de ellos, el hermano Franz, que vivió hasta sus 92 años, si no estoy mal. La Atalaya, donde está la pregunta de los lectores, menciona de que aplica a los seguidores. Así pues, dice, en lo que tiene que ver con la aplicación en nuestro tiempo, es lógico que la generación no aplicaría a infantes nacidos durante la Primera Guerra Mundial. Aplica a los seguidores de Cristo y otras personas que pudieron observar aquella guerra y las otras cosas que han ocurrido en cumplimiento de la señal compuesta de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? La señal compuesta de Jesús. Para los testigos de Jehová, Jesucristo empezó a reinar en los cielos de manera invisible en 1914. ¿Hay alguna prueba de que esto haya sucedido? Otra vez, porque fue invisible, no lo hay. Pero ellos añadieron cosas que sucedieron en la tierra para determinar que esto fue lo que sucedió en el cielo. Una de ellas fue la Primera Guerra Mundial y donde ellos también creen que empezaron los últimos días. Desde ahí en adelante, ellos creen que Jesucristo está gobernando en los cielos. ¿Hay alguna prueba? No. Otra vez es algo que ellos han entendido, lo proclaman como si fuera la verdad. ¿Y quiénes son los únicos que entienden? Los ungidos, valga la redundancia. Vamos a ver en un clip cómo han tenido que cambiar esto. ¿Por qué?
Porque esta generación que ellos enseñan está basada en Mateo 24:34, donde Jesucristo dijo de que esta generación no iba a pasar antes de que sucediera la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo fue bien específico y dijo, no va a pasar esta generación antes de que estas cosas sucedan. Pero la generación que ellos pusieron desde 1914 ya pasó. Si ahorita alguien estuviera vivo, tendría 110 años, lo cual no hay, todos están muertos. ¿Qué tuvo que hacer la organización? Tuvo que cambiar su forma de creer, su ideología otra vez. Quiero mostrarles en un video de un broadcasting que salió en 2015, lo que ellos hablaron en cuanto a la generación, cómo lo explicaron, y además de eso, que fue al final lo que mencionó en cuanto a los ungidos. Una generación es un conjunto de personas contemporáneas que han estado vivas al mismo tiempo por al menos un corto período. Jesús dijo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. En 1914, ¿quiénes fueron los únicos que vieron los diferentes aspectos de la señal y llegaron a la conclusión correcta? Es decir, que algo invisible estaba ocurriendo. Solo los ungidos. De modo que esta generación está compuesta por ungidos que ven la señal y que, gracias a su percepción espiritual, llegan a la conclusión correcta respecto a dicha señal. Alguien que vio la señal y comprendió su significado fue el hermano Frederick Franz. El hermano Franz nació en 1893 y se bautizó en noviembre de 1913. De modo que, como ungido del Señor, en 1914 vio la señal y comprendió su significado. Hubo otros ungidos que vieron la señal y comprendieron su significado. Joseph Rutherford, A. H. Macmillan, W. E. Van Amburg. Después de 1914, otros fueron ungidos por Espíritu Santo. Entre estos hay hermanos muy conocidos, como Nathan Knorr, Lyman Swingle, Grant Suter, Milton Henschel y George Kangas. Ellos fueron ungidos contemporáneos de algunos de los del primer grupo, así que en realidad estos hermanos forman parte del segundo grupo de la generación. Esto es importante, y lo retomaremos en un momento. ¿Les gustaría entender con mayor facilidad este punto de la generación? Una forma sencilla de explicarlo es tomar como base al hermano Fred W. Franz. En la gráfica aparece como FWF. Como dijimos antes, el hermano Franz nació en 1893. Se bautizó en noviembre de 1913. De modo que en 1914, como ungido del Señor, vio la señal y comprendió lo que ésta significaba. El hermano Franz vivió muchos años. Terminó su servicio en la tierra a los 99 años, en 1992. ¿Conoce usted a muchos que ya fueran ungidos en 1914 y que vivieran más que el hermano Franz? Quizás haya habido algunos, pero no muchos. Ahora, solo para entenderlo mejor, imaginemos que el hermano Franz fue el último miembro del primer grupo de ungidos, es decir, del grupo que ya había sido ungido en 1914 y que vio la señal y siguió sirviendo fielmente. No estamos diciendo que el hermano Franz fue el último. No lo sabemos, pero vamos a suponerlo. Para que alguien formara parte de esta generación, dicha persona debería haber sido ungida antes de 1992, porque tendría que haber sido contemporáneo de algunos de los del primer grupo. Recalcamos que no queremos decir que el hermano Franz haya sido el último miembro de este grupo. Solo lo usamos como ejemplo, como punto de referencia. Cualquier persona que haya sido ungida después de 1992 sería parte de los ungidos, pero no sería parte de esta generación. Y Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. Esta generación del 1914 tendría que traslapar con contemporáneos ungidos. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que ya eran ungidos durante el origen o de la generación original
tendrían que vivir en la misma época de nuevos ungidos, que ya eran más jóvenes. Entonces, los nuevos ungidos, que ahora ya están viejitos, que en su época eran jóvenes, son de la misma generación. ¿Qué cosa más absurda? Porque están diciendo de que los originales, que ya no están, y de la generación que Jesucristo habló ya no está, es la misma o es la continuación del segundo grupo. En la atalaya, que les voy a mostrar a continuación, menciona de que hay dos grupos. El número 1 es los ungidos que vieron el inicio del cumplimiento de las señales en 1914, y el segundo grupo son los ungidos que fueron contemporáneos del primer grupo y que algunos de ellos vivirán para ver la gran tribulación. Y noten en ese párrafo, no hay absolutamente un solo texto bíblico que respalde al segundo grupo. De hecho, yo quiero retar a algún testigo de Jehová que esté viendo este video, que si quiere puede explicarlo en la parte de abajo, qué base bíblica han utilizado para crear el segundo grupo de la generación contemporánea. La verdad es que es un poco ridículo, porque están tratando de decir de que los que ahora existen, los ungidos que ya están viejitos ahora, son de la misma generación que los ungidos del 1914. ¿Es lógico eso? Obviamente no tiene nada que ver. Inclusive, dentro de los mismos ungidos desde 1914, ya ese grupo no eran de la misma generación entre ellos, porque unos de ellos eran jóvenes, recién nacidos, y otros ya estaban muriendo. Yo tengo 33 años y si una persona nace mañana, ¿puede decir que es de la misma generación mía? No, porque yo ya tengo 33 años avanzados a un bebé que cuando él tenga 33 años yo voy a estar en 63. Estamos ya en distintas generaciones. Pero ellos lo hacen ver que porque son contemporáneos y vivieron en la misma época, son de la misma generación. Y es que si no hacen eso, se cae completamente la ideología de la generación. Y se cae junto con eso los 144,000. Y se cae junto con eso otras profecías como de los últimos días, porque ya vivimos en los últimos días hace más de 100 años. Entonces, les conviene y es sumamente esencial e importante que mantengan estos números y estas creencias como sea levantadas. ¿Se van dando cuenta de cómo se relaciona todo esto con la urgencia del tiempo en que vivimos? Alguien quizás diga, sabemos que algunos ungidos estarán en la tierra cuando estalle la gran tribulación, pero ¿quién sabe si Jehová no ungirá a más personas en los próximos años? Y estos leerán sobre nosotros en una versión actualizada del libro Proclamadores. Pues la respuesta es sencilla. Cualquiera que fuera ungido de ahora en adelante no sería contemporáneo de los ungidos del primer grupo, porque estos ya murieron. Y Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. Así que ellos no serían parte de esta generación. Por otro lado, los ungidos del segundo grupo ya están envejeciendo. Nos damos cuenta de ello más claramente cuando pensamos en quienes componen este segundo grupo. Hemos visto fotografías de algunos de los que conformaron el segundo grupo, pero además están Clark Lane, John Barr y Albert Schroeder. Notaron que mencionó de que primero solo son los ungidos los que pueden ver las señales. O sea, solo son los testigos de Jehová que en esa época entendían. Número 2, solamente fueron un montón de hombres americanos y todos los que mostraron fueron representantes del cuerpo gobernante en algún punto. O sea que todos los que se cuentan son los que han pasado por la directiva de esta organización. ¿Y dónde está el resto? Número 3, notaron de que dijeron de que la generación traslapada, donde uno acaba, el otro empieza, están ahí más o menos contemporáneos, entonces significa que son de la misma generación, lo cual es incorrecto. Número 4, menciona de que probablemente en el futuro van a haber más ungidos que informen o tengan nueva información, que tengan nuevo entendimiento. ¿Cómo se les ocurre decir algo así? Eso quiere decir que lo que originalmente Charles Russell enseñó para cuando vengan los nuevos ungidos y todos estos estén muertos, no va a ser la misma organización siquiera, va a haber nuevos rollos, nuevo entendimiento.
¿Es realmente esto una organización de Dios? ¿Tanto cambia Dios a través de los años? No. Ni Dios cambia, ni el Espíritu Santo cambia. Pero el hombre cambia. El entendimiento del ser humano cambia. Las limitaciones de un hombre cambian. Entonces yo les pregunto a ustedes que son testigos y a los que son primos, ¿vale la pena seguir quedándose en una organización que es humana? Que a través de los años han mostrado vez tras vez que no tiene inspiración divina. Ni siquiera tienen forma de probar que ellos son legítimamente ungidos. Pero ellos dictan tu vida. ¿Te pondrías tú en una mesa quirúrgica para que te opere un tal doctor o un tal cirujano sin tú siquiera saber si lo es? Básicamente es lo que estás haciendo. Estás entregándole tu vida a una organización, obedeciéndole como si fuera Dios a un montón de americanos, hombres, que no saben dónde están parados, que se autoproclaman con que ellos son ungidos, pero no pueden mostrar una sola prueba de que lo sean. Yo lo que les pido es que piensen muy bien si vale la pena darle tanto a esta organización, aun si ya estás despierto. Aun si ya te das cuenta de que no son una organización legítima, y mucho menos valga la pena quedarse ahí. Con ese pensamiento en mente, también quiero invitarlos a todas las personas que estén en el área de Virginia, en el área de Maryland y en el área de DC. Va a haber una protesta la próxima semana, el 13 de septiembre, enfrente de la Casa Blanca. Todos los testigos americanos se están juntando del área. Y sería muy bueno si podemos darle nuestro apoyo nosotros, el grupo hispano, y también los activistas, demostrándoles que estamos junto con ellos, porque realmente esto es una labor que estamos haciendo todos, es unánime. Yo el año pasado lo habían tenido, yo no sabía. Este año me enteré y dije definitivamente tengo que estar ahí. Y me gustaría, ojalá, si algunos de ustedes puedan venir, tal vez conocerles, pero participar en este evento y tal vez que sea histórico para poder ayudar a nuestra comunidad de testigos a ser libres, a que sigan haciendo reformas, cambios y quitándole el control a esta organización para que nuestros familiares también puedan ser libres. Les voy a dejar en la parte de abajo la dirección, el horario y todo lo que ustedes necesiten saber. Regístrense para que ellos sepan que ustedes están viniendo. Si necesitan algo, me lo dejan saber a mí también. Me encantaría poder asistirles. Gracias por quedarte aquí hasta el final. Espero que esta información te haya ayudado y especialmente que te ayude a abrir los ojos, a darte cuenta de que estás en un lugar meramente humano. Nada espiritual. Gracias otra vez. Te mando un fuerte abrazo y te veo en la próxima. Adiós.